Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de este medio de diferentes iglesias, que el Señor les bendiga a todos ustedes de forma abundante. Bien, hoy vamos a continuar con el estudio El Espíritu y yo y vamos a ver la cualidad de su fruto, que es la paciencia. Tiene varias cualidades. El fruto del Espíritu, el amor, la paz, el gozo, la benignidad, y hay uno que es la paciencia, una de las cualidades. Bien, ¿has sentido alguna vez como si se le hubiera acotado la paciencia para ser paciente con alguien, o como si ya no pudiera extender más bondad para una persona, o como si no pudiera ser más bondadoso o generoso con alguna persona? Bueno, si usted se siente identificado con estas experiencias, entonces este mensaje, querido amigo, amiga, es para usted. Al ir introduciéndonos en el grupo de características del fruto del Espíritu, veremos que se trata de un estudio de las cualidades que nos capacitan para poder conectarnos con los demás, semejante a cómo el Señor se conecta con nosotros. A medida que la vida pasa y nosotros atravesamos muchas situaciones diferentes en las cuales compartimos experiencias o tiempo con diferentes tipos de personas, muchas veces nosotros empezamos a sentirnos frustrados y decepcionados por la respuesta de muchas de estas personas con las cuales compartimos nuestro tiempo. Sin embargo, estas experiencias son necesarias para que nosotros crezcamos en la fe, para que podamos hacer discípulos para el Señor. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por tanto, nosotros podemos estar seguros de que nuestra carne será confrontada por el Espíritu de Dios, ya que siempre se oponen entre sí, y el Espíritu Santo se opone hasta que nosotros seamos redimidos en nuestros cuerpos, seamos finalmente glorificados cuando el Señor Jesús vuelva. El propósito de la obra del Espíritu en nosotros es formarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Por consiguiente, el Espíritu de Cristo siempre se manifestará para vencer y desarraigar de nosotros las manifestaciones egoístas de la carne. Ahora bien, yo he escuchado de algunos hermanos, de algunas personas, que no hay que pedir paciencia porque el Señor puede mandarnos situaciones o personas difíciles para que crezcamos en la paciencia. Bien, esto es lo mismo que un niño le dijera a sus padres que no quiere ir al colegio porque la maestra le va a dar tareas de matemática, de geografía, de historia, etcétera, etcétera, y él no quiere hacer esas tareas, quiere sí aprender, pero sin hacer tareas, sin hacer ninguna tarea, quiere ser educado, quiere aprender, quiere ser disciplinado, pero sin ir al colegio, ni que nadie le enseñe nada, ni que nadie le dé ninguna tarea. Bueno, eso es despreciar, hermano mío, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, decimos estas cosas, es despreciar el carácter de Cristo por comodidad. La verdad no creo que a Dios le guste mucho escuchar eso, y yo creo que como padre le debe doler, porque nosotros estamos despreciando su carácter, porque la paciencia, como vamos a ver ahora, es parte de su carácter, para no pasar dificultades o no encontrarnos con personas difíciles. Por otra parte, gracias a Dios que Cristo no pensaba de esa forma, porque si no estaríamos todos perdidos. Yo le aseguro que ese consejo no viene de Dios, no viene de Dios. Nosotros debemos anhelar profundamente todo lo que nuestro Padre quiere darnos a través de su Espíritu para ser como Cristo, inclusive el sufrimiento. ¿Recuerda el himno? Más cerca quiero estar, mi Dios, de ti, aunque sea el dolor que me una a ti. Entonces, nosotros no podemos despreciar el carácter de Cristo por no querer sufrir. ¿Qué es lo que es más valioso para nosotros? ¿Tener el carácter de Cristo o no sufrir? Filipenses 1:29 dice así, porque a vosotros os es concedido, es decir, es otorgado a causa de Cristo,
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por consiguiente, en cada una de estas características del fruto del Espíritu son cualidades del Dios mismo, que el Espíritu Santo anhela y quiere hacer crecer en nosotros. ¿Cómo podemos decir que no anhelamos fervientemente estas cosas que el Señor nos quiere dar a nosotros? Su propio carácter. ¿Por qué razón lo vamos a despreciar? ¿Por no pasar situaciones difíciles? Realmente, esto debe ser doloroso, pienso yo, para el Señor. Realmente. Usted imagínese que usted tiene un hijo y usted quiere transmitirle su carácter, y para tener su carácter tiene que pasar una serie de cosas y su hijo dice, no, yo prefiero estar cómodo que tener tu carácter. ¿Cómo se sentiría usted? Y eso que usted y yo no somos personas perfectas. Imagínese cómo se debe sentir Dios, el Señor de toda perfección, cuando nos escucha decir cosas semejantes. La Biblia Plenitud, por otro lado, nos enseña, voy a leerles un artículo sobre la paciencia, y dice, paciencia, macrodumia, de macros, largos, y dumos, genio o disposición. La palabra indica suavidad, indulgencia, fortaleza, firmeza paciente, paciencia en el sufrimiento. En macrodumia se incluye también la capacidad de sufrir la persecución y el maltrato. Describe a una persona que puede ejercer la venganza, pero que, en lugar de hacerlo, se contiene. Caracteriza el amor verdadero y piadoso, ya que el amor es sufrido. 1 Corintios 13:4, fin de la cita. Bien, analicemos un poco los siguientes pasajes del Nuevo Testamento para ver qué nos enseña la Biblia acerca de la paciencia. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Escuche bien. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí nosotros vemos la paciencia, bondad y clemencia del Señor Jesús para darnos un ejemplo que para mí es doble. Primero, para entender que si Pablo hacía estas cosas, matar cristianos, arrestarlos, apedrearlos, etcétera, etcétera, a muchos de ellos, a muchos de los cristianos él les hizo esto, pero asimismo él fue perdonado. Y así como él fue perdonado, cualquier persona que busque redención en él va a ser perdonada por más terribles que sean sus pecados. Cualquier persona que se arrepienta de corazón y crea en Jesucristo, por más terrible que sean sus pecados, puede ser perdonado, va a ser perdonado, y esto no significa que va a librarlos de las consecuencias temporales, pero sí va a ser librado de consecuencias eternas, ya que la Biblia dice claramente que la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. También Cristo nos deja el ejemplo de su paciencia con Saulo, para que nosotros le imitemos a él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. El pastor Hayford dice lo siguiente: la paciencia de Dios sabe cómo equilibrar la justicia y la misericordia. Es siempre de carácter redentor, con la meta de llevar a las personas
al arrepentimiento. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: Dios tiene una capacidad inmensa para la paciencia antes de irrumpir en juicio justo. Dios soporta blasfemia sin interrupción en contra de su nombre, así como rebelión, homicidios y transgresión continua de su ley, mientras espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado y sean redimidos. No es cuestión de impotencia o desidia, es decir, pereza. La razón por la que Él demora su juicio final es su amor y su paciencia. Sabiendo esto acerca de Dios, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos actuar en nuestra vida cotidiana? Con paciencia, hermanos, con paciencia. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con, y escuche bien, toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que predique el evangelio en todo momento, cuando sea un tiempo favorable para predicar o cuando haya persecución, cuando se presente la oportunidad o cuando tenga que generar la oportunidad, por ejemplo, en el caso de un evangelista. Si no se presentan las oportunidades para predicar el evangelio, bueno, entonces nosotros la debemos generar de alguna forma. Y él le dice que haga esto con toda paciencia, con un espíritu paciente y perseverante, no con una paciencia pasiva, porque el Pablo está llamando a la acción a Timoteo, sino con paciencia, que trate a las personas con paciencia, pero con perseverancia. La paciencia está relacionada a la paz. ¿Qué dice usted? ¿Está o no? Por supuesto, sí, pero también está relacionada con todas las demás características del fruto del Espíritu, con el amor, con la fe, con la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no es una paciencia pasiva, no, es activa y es perseverante. Y luego también le dice con toda instrucción o enseñanza. De esta forma mismo actuaba Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. No solamente lleno de gracia, ni tampoco solamente lleno de verdad, sino las dos cosas. Él tenía gracia, favor, paciencia, bondad, amor, misericordia, compasión, y al mismo tiempo tenía la verdad de la palabra de Dios. Por eso siempre, muy seguido, él les decía, cuando le preguntaban algo, está escrito tal cosa, está escrito tal otra. Vamos a continuar. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mire usted, miren qué situaciones se hallaba Pablo y seguía seguía siendo paciente. Vamos a ver en 2 de Corintios 6:3, y acá hay una lista más larga de todo lo que él padecía con paciencia. Escuche bien. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestras de que somos ministros de Dios. ¿Y cómo dan muestra ellos? Escuche bien. Con mucha paciencia en las tribulaciones,
en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la fortaleza, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces, desconocido para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigado, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriqueciendo a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Fin de la cita. Qué tremendo lo que está diciendo Pablo en este pasaje. El Barnes en sus notas dice, en la paciencia de soportar las aflicciones de todo tipo, pasa a enumerar algunas de sus pruebas. La idea es que un ministro de Dios, para hacer el bien y elogiar su ministerio, debe dar ejemplo de paciencia. Para hacer el bien y elogiar su ministerio, debe dar ejemplo de paciencia. Esto es lo que hace un ministro de Dios, de ejemplo de su paciencia. La paciencia es una característica distintiva de los verdaderos ministros del Señor. No ser paciente puede realmente convertirnos en una piedra de tropiezo para los demás. Obviamente que todos nosotros tenemos nuestras altas y bajas, nuestros tropiezos, pero en un balance general, un ministro debe ser una persona paciente. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar, y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Gracias a Dios. Aquí nosotros podemos ver que para heredar las promesas que salen en la palabra de Dios, debemos tener tres cosas que se mencionan en estos pasajes que leímos del libro de Hebreos en el capítulo 6. La primera, una actitud solícita, ferviente, entusiasta. Debemos ser solícitos. Segundo, fe. Y tercero, paciencia. Esas tres cosas nosotros debemos tener. Y esto es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Estamos obedeciendo a Dios con fervor? ¿Estamos obedeciendo a Dios con fe? ¿Lo estamos obedeciendo con paciencia o no? Veamos unos pasajes de Proverbios que son tan prácticos, tan horizontales, a ver qué nos dicen algunos de ellos de la paciencia. Hay muchos, pero vamos a ver tres. El primero, Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, la alaba, la exalta a la necedad. Veamos lo que dice la versión del mismo pasaje, la versión Dios habla hoy, que es una versión dinámica, que hace más énfasis en traducir la idea que las palabras de forma literal. Ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice así, ser paciente es muestra de mucha inteligencia, ser impaciente es muestra de gran estupidez. Mire lo que dice esta traducción. La persona que es paciente, si usted es paciente, usted es una persona de mucha inteligencia. Y si no, bueno, tiene la segunda cualidad.
Proverbios 15:18 dice lo siguiente: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua las rencillas. En la versión dinámica dice: el que es impulsivo provoca peleas, el que es paciente las apacigua. La persona que es impulsiva, es impaciente, provoca peleas por todos lados. Pero la persona que es paciente apacigua las peleas. No quiere decir que nunca vaya a discutir o pelear. El mismo Jesús discutió y peleó con algunas personas. O los mismos apóstoles también discutieron con personas. Pero la persona que discute por ser impulsiva, bueno, entonces no tiene un gran entendimiento. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de espíritu que el que toma una ciudad. La versión dinámica dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Nosotros debemos conquistar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra impulsividad antes de conquistar cualquier otra cosa. El pastor Hayford dice lo siguiente: una clave para entender el concepto en el Nuevo Testamento de la paciencia es la comprensión del término en el Antiguo Testamento. Esed de Dios. Esed es la palabra hebrea, que es el hebreo para el amor firme, la misericordia o las demostraciones de fidelidad basada en el acuerdo del pacto. Bien, en muchas ocasiones el apóstol Pablo nos exhorta a vivir nuestra relación con Dios en base a la paciencia a otros, hermanos. En base a la paciencia a otros. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, escuche bien, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cristiano que no tiene paciencia es un cristiano que no anda a la altura de su llamado. No anda a la altura de su llamado. ¿Y debemos qué hacer? Andar a la altura de nuestro llamado. Cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Y demostrar la paciencia de Dios es uno de los propósitos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, es decir, de cariñosa, afectuosa y profunda misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nosotros no solamente debemos llevar estas características adentro nuestro, sino también externamente. Por eso dice vestíos. Las personas que nos ven a nosotros deben poder ver estas cualidades en nosotros con la misma claridad que ven nuestra ropa. Con la misma claridad que ven las pilchitas que usted se pone, tiene que ver ¿qué? La paciencia, la humildad, ¿qué más dice? La benignidad, la mansedumbre, de la misma forma que ven su ropa. Tiene que ser así de evidente, así de evidente. Decir que fulano por dentro es bueno no sirve de mucho, ya que el fulano se relaciona con todos por fuera, ¿me entiende? O usted vio a alguien o alguien le dijo, quiero hablar con vos, bueno, mira, yo soy bueno por dentro, vení, entra acá, porque no sé qué te voy a decir por fuera. No. Nosotros debemos tener estas características del fruto por dentro y por fuera.
por dentro y por fuera. Por eso dice el apóstol Pablo, vestíos. Salmo capítulo 26, versículo del 9 al 12 dice lo siguiente: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, es decir, en mi honradez, en mi rectitud. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Dios. Es muy lindo este salmo. Chuck Swindoll dice lo siguiente: él quería que se supiese que, a diferencia de la mayoría, él no iba a caer en el pánico e involucrarse en estas ansiedades carnales y actividades de autovindicación que solo producen úlceras. De ninguna manera. ¿Qué es lo que dice el salmista entonces? Yo andaré en mi integridad. Él le pide a Dios que le ayude. Esas palabras muestran confianza y gran calma. En lo que respecta a mi situación, dice el salmista, a mi situación actual, caminaré en integridad. En lo que respecta a mi defensa, redímeme y ten misericordia de mí. En lo que respecta a mis sentimientos internos, mis pies se han afirmado. A eso le llamo yo estabilidad, a eso le llamo yo una paciencia admirable. Eso es seguridad. Allí no hay noches sin dormir, no hay dudas constantes, solo la paciencia esperando. Fin de la cita. Excelente la observación y el comentario, como siempre, de Chuck Swindoll, que es tan elocuente. Excelente, es así. Ahí hay paciencia. No hace lo mismo que hacen otras personas. Él sigue, el salmista sigue viviendo en su rectitud, en su integridad. Ahora, ¿tenemos nosotros paciencia o no la tenemos? Es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Yo tengo paciencia o no tengo paciencia? ¿Cómo resuelvo yo mis problemas? ¿Con paciencia o no? ¿Espero en Dios o tomo cualquier otro camino como el mal, el soborno o algo similar? ¿Cuáles son las decisiones que yo tomo? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Esperamos en el Señor o resolvemos las cosas muchas veces de forma cuestionables? ¿Cómo hacemos nosotros? Debemos esperar en el Señor y actuar con integridad. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice: fortalecíos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia y longanimidad. Mire usted, a lo que volvemos siempre. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo podemos tener fruto, de lo contrario no lo tenemos. ¿Qué dice acá? Fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo se manifiesta la potencia de la gloria de Dios? Y acá dice, con paciencia y longanimidad. El pastor Hainsford, para ir concluyendo, dice lo siguiente: podemos concluir por consiguiente que la paciencia que el Espíritu quiere desarrollar en nosotros es la misma que se ve repetidas veces en Dios. La forma en que Él sigue entregándose a nosotros en Cristo es la manera en que hemos de entregarnos unos a otros en Él. Es inseparable del amor, y Él ya sabe cómo equilibrar la justicia y la misericordia. En síntesis, es una obra del Espíritu por medio de la cual deseamos comprender las acciones de otros, y responder con esa comprensión en mente, más que apresuradamente con la actitud de juzgar. Ojo, tenemos que primero buscar comprender antes de tener una actitud
de juicio contra las personas. Como verá, esto va mucho más allá que la tolerancia. Esto va mucho más allá. Está más relacionada con el amor que con el aguante. Y ahora, ¿le va a pedir a Dios paciencia? Es parte del carácter de Dios. Nosotros debemos pedirnos y que el Señor forme su carácter en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo y Dios amado, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos das, y te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos des paciencia, que nos llenes del fruto de tu Espíritu, de todas sus características, para que así, Señor, tú, a través de nosotros, seas glorificado en gran manera. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Oh Dios de gracia, Jesús ha llevado la culpa de mi pecado. Dios de gracia, tú has puesto la justicia de Jesús sobre mi alma. Me vestiste con ropas de novio para su boda y me has adornado con joyas de santidad. Sin embargo, en mi caminar cristiano aún me visto de trapos. Mis mejores oraciones están manchadas con el pecado. Mis lágrimas de arrepentimiento son tan impuras. Mis confesiones de mal empeoran mis pecados. Mi aceptación del Espíritu está teñida con egoísmo. Yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Necesito ser lavado por mis lágrimas. Yo no tengo ropa limpia para cubrir mis pecados y tampoco tengo telar para tejer mi propia justicia. Estoy siempre vestido con ropas sucias y por la gracia siempre estoy recibiendo cambio de vestimenta, pues solamente tú siempre justificas al impío. Siempre estoy yendo a la tierra lejana de un país distante y vuelvo siempre a casa como un hijo pródigo, siempre diciendo, Padre, perdóname. Y tú siempre estás trayéndome la mejor vestimenta. Déjame usar esa vestimenta cada mañana y déjame regresar de nuevo vestido con esa vestimenta cada noche. Déjame salir al trabajo diario vestido con ella, casarme vestido con ella, ser herido de muerte vestido con ella, comparecer ante el gran trono blanco vestido con ella, y déjame entrar en el cielo vestido con esa vestimenta brillando como el sol. Concédeme que nunca pierda de vista la gran maldad del pecado, la perfecta justicia de la salvación, la superior gloria de Cristo. Concédeme que nunca pierda de vista la grandiosa belleza de la santidad, la gran maravilla de la gracia. Oh Señor Todopoderoso, santo y glorioso, tardo para la ira y grande en misericordia, clemente y paciente Dios. Queremos agradecerte con todo nuestro corazón, Señor, por tu gran e increíble paciencia hacia nosotros. Y queremos pedirte, Señor, tener esa paciencia como tú tienes, Señor. Tener tu carácter, Padre, tu carácter que es glorioso. No queremos despreciar nada de lo que tú nos des, sino todo lo contrario, anhelarlo con fervor, con un gran, Señor, anhelarlo con un gran interés, Padre Santo. No queremos, Señor, como hemos dicho, aceptar del Espíritu cosas teñidos de egoísmo. No, queremos, Señor, aceptar todo lo que viene de ti, Señor, sin egoísmo. Queremos, Señor, entregarnos como Cristo se entregó por nosotros, Señor.
Forma en nosotros, Todopoderoso, tu carácter, y líbranos, Señor, de todo egoísmo, de toda codicia, de toda avaricia, de toda, Padre Santo, impaciencia, ansiedad. Señor, que realmente reflejemos tu carácter, tu paciencia, Señor. Que seamos personas llenas, vestidas con esas ropas benditas de entrañable misericordia, benignidad, con esas ropas llenas de bondad, Señor, con esas ropas llenas de paz, de amor y de gozo, con esas ropas llenas de fe, Señor. Con esos vestidos queremos vestirnos nosotros, Padre, para que las otras personas te puedan ver a ti, Señor, a ti, en nosotros tan claramente como ve la ropa que nosotros llevamos puesta. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en tu carácter. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a entregarnos, a renunciar a los caprichos que tenemos, Señor. A renunciar, Señor, a toda obstinación hacia tu persona, a tus mandatos, hacia toda obstinación, Señor, de la obra de tu Espíritu, que renunciemos, Señor, que rechacemos el pecado en todas sus manifestaciones y formas, que nos entreguemos a ti, Señor, que eres lo santo, la santidad, Señor, el amor, el gozo, la pureza. Tú eres, Señor, todas esas virtudes que nosotros podemos llegar a anhelar. Padre Santo y Dios bendito, toca profundamente nuestro ser con tu amor. Toca fondo en nuestro corazón, Señor, con tu infinita gracia, y transfórmanos desde dentro hacia afuera, Padre Santo. Todopoderoso Rey, Todopoderoso Dios, transfórmanos, Señor. También te queremos pedir para que tú nos estés liberando a todos nosotros, Señor, que nos congregamos en casa de oración, y a todos los hermanos de las otras iglesias que nos están viendo, Señor, nos están viendo a través de este video o a través del canal, o nos siguen de distintas formas. Yo te pido, bendice abundantemente esos hermanos, bendíceles de forma abundante, Padre. Oh glorioso y bendito Dios, bendícenos, danos tus bendiciones. Queremos unir nuestra fe para pedirte por todos y cada uno, Señor, de los miembros de tu iglesia en el mundo. Padre bendito y Dios amado, santifica nuestras vidas, límpianos, Señor, que nosotros, cada vez que nos arrepintamos de nuestros pecados, sea un arrepentimiento profundo y efectivo, Señor, y no algo superficial y que no tenga efecto, Señor, en nuestra vida. No, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entregarnos cada día más a ti, Señor. Somos tuyos, sálvanos, Señor. Queremos ser tuyo por completo, queremos ser tu propiedad, Padre Santo. Queremos ser, Señor, una ofrenda viva para ti. A ti nos entregamos por completo. Queremos ser controlados, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que tu reino venga a nosotros, a nuestro corazón, a nuestras vidas, a todo nuestro ser y nuestros caminos, Señor. Interna y externamente, Señor, queremos ser controlados por tu Espíritu. Padre bendito y Rey amado, Padre eterno y Dios todopoderoso, ayúdanos, Señor, ayuda a toda tu iglesia. Haz un avivamiento, Señor, que todos nosotros, los que invocamos tu nombre, todos y cada uno de nosotros, los que invocamos tu santo nombre, Señor, nos volvamos a tu palabra, Señor. Abandonemos, Padre Santo, todo pretexto, toda excusa, Señor, toda malversación, que la abandonemos, Señor, y que nosotros nos entreguemos a tu palabra, la comprendamos bien, la vivamos, Señor. Oh Padre Santo y Dios amado, danos esta paciencia que supera, Señor, la tolerancia y está más relacionada con el amor que con el aguante, Señor. Oh Padre Santo y Dios bendito, llénanos de tu amor, Señor, que nuestra paciencia esté
basada, fundamentada en el amor que tu Espíritu derrama en nuestros corazones. Padre Santo y Dios bendito, Dios amado y Dios todopoderoso, ayúdanos, límpianos, Señor. Límpianos, Padre Santo, que seamos realmente limpiados por ti, Señor, por esa obra regeneradora de tu Espíritu. Señor glorioso y todopoderoso Rey. Bendito y Santo Padre, te queremos pedir también por todos los que están enfermos en nuestras congregaciones, Señor, por aquellos que sufren dolencia, que sufren, Señor, algún tipo de enfermedad física o emocional o mental. Señor, obra en estas personas, en estos hermanos, en estas hermanas, Señor, y sánalos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Danos salud física y espiritual, Señor. Sana a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, en cualquier parte del mundo. Socórrelos, Señor. Socórrelos tú, Padre Santo y Dios bendito. Todopoderoso Dios y Rey amado, también te quiero pedir, Señor, por todos los hermanos que están teniendo problemas familiares, Señor. Señor, obra en esa familia, pon paciencia, Señor, en esa familia, pon amor fraternal, amor que viene de ti, Señor, ese amor incondicional que tú derramas en nuestros corazones, Padre bendito y Dios amado. Oh Señor, que aprendamos a buscar, Señor, la llenura de tu Espíritu. Danos dirección para dar mucho fruto, Señor. Danos dirección, Padre bendito, para que, Señor, así tengamos la paciencia que debemos tener. Todopoderoso Rey y Padre glorioso, también te queremos pedir con todo el corazón, Señor, con toda nuestra alma, para que tú, Señor, estés bendiciendo la vida económica de todos nosotros, los miembros de tu iglesia, de todos aquellos que invocan tu nombre. Bendícela, Señor, bendícela, Señor. Danos inteligencia y sabiduría, Señor, para ser efectivos en nuestros trabajos, para poder salir adelante, para prosperar, para tener para nuestras necesidades y proveer para aquellos que no tienen, Señor, para ser generosos, Padre Santo, por tu infinita gracia, todopoderoso Rey. Oh glorioso Señor, también te quiero pedir, Dios Santo de Israel, que tú nos liberes de toda fuerza espiritual del mal, de todo espíritu inmundo, Señor, libéranos. Reprende a Satanás por nosotros y aléjalo de nuestras vidas, Señor, a él y a sus demonios. Señor, sal al encuentro de los enemigos de nuestra alma, sal tú al encuentro de ellos, Señor. Padre Santo, derríbalos, abátelos, Señor, con tu poder, atorméntalos y alejan de nosotros todo tipo de mal. Señor y glorioso Padre Celestial, también queremos pedirte y suplicarte que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés obrando en nuestras vidas, tú estés obrando en nuestros corazones, en nuestro ser, Padre bendito y Dios Santo, y estés poniendo, Señor, en nosotros las cargas, Señor, de oración que debemos tener por nuestros hermanos y por aquellos que aún no te conocen, Señor. Salva, Señor, a aquellos que no te conocen. Señor, extiende tu gracia a aquellos que están atados en las adicciones, en las drogas, en la lujuria, Señor, en la corrupción, en la delincuencia, en el robo. Ayúdanos, Señor. Salva a los perdidos, atráelos a ti, todopoderoso Rey. Te lo suplicamos, te rogamos para que tú vuelvas el corazón de todos los gobernantes, los jueces. Vuelvas el corazón a ti, Señor, de todos los presidentes, diputados, senadores, Señor, que hay en el mundo. De todos, Señor, aquellos, Padre Santo, que son personas de influencia en esta tierra. Toca sus corazones, obra en ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, así como has mandado, nosotros lo hacemos y te pedimos por todas las personas, por los que están en eminencia y por aquellos que no están también, Señor.
por todo y cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra. Te suplicamos, Señor, vuelve sus corazones, vuelve nuestros corazones a ti, Todopoderoso. Y te quiero pedir también, Padre bendito y Dios amado, que envíes tu obreros a la mies. Así, Señor, como dijo Jesús que te pidiéramos, así te estamos pidiendo. Envía obreros a la mies, a cada ciudad, a cada pueblo, Señor, a cada tribu de esta tierra, Señor. Envía tus obreros. Llénalos de tu espíritu y suple todas sus necesidades. Suple las necesidades de aquellos, Señor, que están padeciendo por hacer tu obra o por seguirte, Señor. Suple sus necesidades espirituales y demás, Señor. Súplelas en el nombre de Jesucristo. Provee, Señor, a estas personas de sabiduría, de inteligencia y de recursos, Señor, y de amor y poder y fe, Señor, para seguir perseverando en ti, Padre. Oh glorioso y todopoderoso Rey, te damos gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que tú nos das, Señor. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias te damos por todo, glorioso Dios y gran Rey de todas las cosas. Gracias por tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra y por tu glorioso Espíritu Santo. Muchas gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor, y toda tu atención hacia nosotros, Señor, por toda y cada cosa que tú nos das, por la vida de nuestros seres queridos. Por todo te damos gracias. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder y la majestad, Señor. Que toda tu creación te reconozca como su Señor, como su Dios, como su Rey, y te alabe y te honre como tú eres digno. En el nombre de Jesucristo, Señor, amén y gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final de la reunión. Esté atento a las actividades que vamos a hacer. Usted sabe que nosotros, por más que estemos reuniéndonos de forma online, seguimos con las actividades. Ya para el próximo fin de semana parece que vamos a poder congregarnos de vuelta de forma presencial en vez de online, así que esté atento. Cualquier duda, usted nos manda un WhatsApp, nosotros vamos a dejar la descripción del WhatsApp y la página web y todo en la descripción del video, de este video. Le mando un abrazo enorme y que el Señor le bendiga abundantemente en todas las áreas de su vida. Que el Señor le bendiga. Chao, nos vemos.